Bueno, ha sido por años mi hábito compartir con ustedes algunas de las experiencias que me regala la vida, me regala el Señor durante las vacaciones. Así que en este caso quería trabajar con ustedes y tratar de compartirles también una de esas experiencias, una de las tantas, por supuesto, que me ha regalado la vida en este viaje que hicimos para encontrarnos con nuestro hijo que está estudiando en Brasil, toda la familia. Así que bueno, estuvimos próximos a Bahía, en una isla que está frente a San Salvador de Bahía, en un lugar muy salvaje, muy natural, digamos, mucha selva, mucho mar, muchos animalitos, monos, yacarés y todas esas cosas, que en otra oportunidad quizás pueda compartirles también otras experiencias de esta vivencia, digamos, de naturaleza profunda o de naturaleza virgen, en la isla de Tinaré. Allí hay en la isla de Tinaré, además, bueno, de una bellísima sobreabundancia de la naturaleza, hay un fuerte que fue construido en el siglo XVI aproximadamente, como en todos los fuertes, de los cuales hay muchos a lo largo de la costa brasileña. Bueno, tiene lo que es habitual en los fuertes, estos murallones tremendos, estos patios internos, estos cubículos, digamos, para que quienes observaban el alta mar y el horizonte pudieran, primero que nadie, gritar cuando se acercaban barcos, sobre todo barcos piratas o barcos enemigos. Es decir, es un fuerte como todos en ese sentido. Yo no quiero extenderme en la belleza de este fuerte, sino en lo que me llamó profundamente la atención. Bueno, muy abandonado, muy lleno de yuyos, ni una chapa, ni un cartel que dijera quién lo construyó. De hecho, tuve que averiguar, digamos, por mi cuenta quién lo construyó, cuándo se construyó. Un fuerte, digamos, que estaba en ese sentido bastante abandonado, aunque había sufrido, había tenido reparaciones edilicias, porque de lo contrario ya toda la muralla que daba directamente al mar, una muralla muy impresionante, se hubiera derrumbado. Así que le habían hecho tratamiento para sostener al fuerte en pie, pero bueno, uno hubiera imaginado que con una arquitectura de una construcción de esa antigüedad se hubiera hasta podido hacer un museo. Sin embargo, cuando uno ingresaba al fuerte, como les decía, lo que encontraba eran yuyos, pedazos de mampostería que caían, incluso muy antiguos, ¿no? Había pedazos de columnas, trabajos en piedra bellísimos tirados en el piso, rodeados de yuyos, etcétera, ¿no? Y lo que para mí fue una de estas experiencias espirituales fuertes, intensas, en uno de los costados del fuerte, lo que eran las celdas donde se recluían los esclavos que eran traídos, como todos sabemos, desde parte del África, de distintos lugares del África, para la mano de obra gratuita que hiciera falta en el Nuevo Mundo. En toda América esto es así. Y como les decía, bueno, las celdas en realidad, que eran como grandes eh, bocas en la muralla, grandes bocas redondeadas en las murallas, bajas, pero anchas, dejaban ver a su interior ámbitos tremendamente oscuros. No se veía, yo no pude ver ni dónde terminaban, peligrosos, muy llenos de maleza, de yuyo, de basura, de ratas, etcétera. Y había varios, ¿no? Y de nuevo me llamó la atención, nuevamente, algo que he podido también ver en otras oportunidades, en este caso en Brasil, que un lugar donde en su momento la humanidad fracasaba, como fracasaba ante el fenómeno de la esclavitud y la explotación, no hubiera, bueno, ni siquiera un cartel, un recordatorio, una mención, algo que invitara a la memoria, a la reflexión sobre el fenómeno de la esclavitud, ¿no? Y no solo eso, sino que estos lugares estaban totalmente llenos de basura, hacinados, etc. Cuando ingreso al interior del fuerte, uno ingresa como a una especie de patio central, habitual en todos los fuertes, que daba a distintas dependencias, ¿no? Y en un costado, en una especie como de galería, había un enorme boquete, oscuro, muy grande, y mi hijo me dice, debe ser un pozo de agua. Digo, ¿te parece? No tiene la impresión no me da la impresión de que esto sea un pozo de agua. Así que me puse a averiguar qué era eso con quienes imaginé que podían saber, y bueno, confirmé lo que sospechaba. No era un pozo de agua, era como una especie de sótano donde también se colocaba a los esclavos. Solo que este sótano no tenía absolutamente ni puertas, ingresaba con una
escalerita, que por cierto en este caso no estaba, era una escalera de madera, no tenía puerta, no tenía ventanas, estaban totalmente oscuras. Después pude ingresar un poquito allí, porque no se podía pisar, estaba lleno de alimaña y todas estas cosas, pero pude después, más adelante, ingresar allí porque esta persona me invitó y tenía solamente pequeños respiraderos, así literalmente en la parte superior, digamos, de ese sótano, pequeños respiradores donde incluso me comentaban que cuando la marea subía alta ingresaba el agua y muchas veces los que estaban allí encadenados se ahogaban, ¿no? Eh, Evidentemente que estar en lugares así produce un estremecimiento y, y uno tiene dos opciones, ¿no? Sigue de largo como si nada y trata de no pensar en lo que pudo haber sido esta experiencia de, por ejemplo, 12 millones, que es lo que se calcula aproximadamente de africanos deportados de África a América entre los siglos XVI y XIX. Ya está, ya pasó, estás de vacaciones, seguí tu vida, o tiene la posibilidad de dejarse interpelar por esta reverberancia de la memoria, que en este caso estaba en mí, pero bueno, en mí, en quien busqué para asesorarme, pero que como evidentemente en un lugar, digamos, donde la gente va a pasear o va a disfrutar de la naturaleza, parece que no se quiere introducir este pensamiento tan triste y tan negativo, y mejor dejarlo pasar por alto, ¿no? El hecho es que por allí pasaron muchas miles y cientos de miles de almas de seres humanos, de hermanos nuestros, que vivían en condiciones infrahumanas, encadenados durante el trayecto, en los barcos, como ustedes saben, iban en entrepuentes, así se les llamaba esto, maderas, digamos, donde ellos se tumbaban, cuya altura no excedía el metro con 50. Las condiciones higiénicas eran atroces, inenarrables, porque ellos estaban permanentemente esposados, atados, grillados, como lo estaban también en ese sótano, digamos. Increíblemente todavía se conservaban los restos de donde habían sido perforadas, digamos, las cadenas. Y bueno, las epidemias tremendamente. La verdad que entrar en detalles es arruinarnos la mañana, porque es verdaderamente atroz el trato que se le daba a los esclavos en estos barcos y después también en estos fuertes. Lo que te quiero compartir en realidad es que, bueno, yo decidí hacer mi pequeño homenaje, ¿no? Mi humilde, pequeño y muy íntimo homenaje en su momento a esa parte de la historia, como sé que mucha gente muchas veces le ocurre cuando visita, conoce o está en lugares donde ha habido mucho sufrimiento humano. Acá, por ejemplo, en La Perla, no sé, menos mal que cuando se hizo el Paseo del Buen Pastor por lo menos se intentó preservar algo de lo que fue la cárcel del Buen Pastor. Es decir, no soy de las que está de acuerdo con poner un shopping arriba de una sala de tortura, por ejemplo, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, decidí hacer como mi pequeño y humilde homenaje. Si no voy a pasar por este lugar solamente curioseando y sacando fotos. Quiero detenerme un instante y orar por esta parte de la historia y pedir perdón como cristiana y hacer mis preguntas. Así estaba. En ese momento estaba sentadita en la boca, digamos, de este horrible foso, este horrible abismo negro, helado, porque emitía un aire muy frío, tan frío como ese punto negro de la historia, esos 12 millones de seres humanos que fueron encadenados y deportados solamente entre 1735 y el 85. Acá, por ejemplo, en Carolina del Sur, en Estados Unidos, llegaron 45.000 personas en esas condiciones, ¿no? Hay que pensar que cada uno tenía sus hijos, su familia, su tribu, en definitiva, ganado, como dice el Apocalipsis, ganado, peor que ganado. Entonces me senté allí y en el medio del silencio que quise hacer un ratito, me surgió una pregunta muy profunda al Señor, ¿no? Yo sé que hubo esclavos en todas las religiones, que hubo esclavos en todas las culturas. Acá no hay, digamos, una peor que otra en el sentido de esa tendencia del hombre como lobo del hombre. Había esclavos en el imperio incaico, había esclavos en el azteca, había esclavos en el islam, había esclavos en Rusia, con la iglesia ortodoxa, o sea, esto atraviesa realmente, aunque se le ponga el acento por mayor crueldad o por mayor cantidad o por lo que fuera, digamos, y que cada cultura intenta hacer su mea culpa como puede. Todas las culturas y todas las religiones y en todas las etapas históricas dicen que desde el patriarcado en adelante hubo esta tendencia al sometimiento,
a la reducción a cosa del ser humano por el ser humano. Sin embargo, eso no consuela mi pregunta, no consolaba mi pregunta. Entonces yo le preguntaba al Señor, ¿cómo es posible que la civilización que se llamaba a sí mismo cristiana, cómo es posible que una cultura que predicara la hermandad universal, que hablara, que a dos cuadras de este fuerte había una iglesia? ¿Cómo es posible que se pudiera predicar el Evangelio cuando a escasos metros morían en este estado, sufrían con estas atrocidades hermanos nuestros? Explicaciones culturales, religiosas, teológicas, económicas, históricas, las hay, muchas las conozco, otras no, es como para explicar. Sin embargo, yo preguntaba desde otro nivel. Creo que fundamentalmente necesitaba escuchar su respuesta a mi pregunta, no una respuesta universal, ni necesitaba escuchar la respuesta del espíritu a esa pregunta dolorosa. ¿Cómo es posible que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo yo mate a un hermano, no lo bautice? Yo te mato en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Espero que entiendan bien la angustia de esta pregunta para que puedan también comprender la respuesta que humildemente creí haber recibido.
¿cómo es posible que una civilización cristiana haya generado esta aberración, esta atrocidad histórica de la que la verdad no hablamos mucho, ¿no? Tenemos varios genocidios y varias masacres en cuenta, sin embargo, esta ha quedado, yo diría, también como bastante olvidada de nuestra memoria, ¿no? Hoy, por ejemplo, se habla mucho más de lo que ha ocurrido con los pueblos originarios que de lo que ha ocurrido con los pueblos africanos sometidos a esclavitud, ¿no? Se conoce mucho más también todo eso, ¿no? Quizás porque nuestro país también no haya sido el foco del mercado esclavo, pero en América Latina sí lo fue, y por lo que he podido ver, también ha quedado como una hoja perdida de la historia, sin el suficiente reconocimiento ni mucho menos arrepentimiento de estas situaciones. Bueno, podríamos también mencionar el nazismo, ¿no? Los campos de concentración, por decir solo aquellos que han tenido lugar, los genocidios en América Latina, en este caso digitados de los Estados Unidos. Estamos hablando de capítulos terribles de la historia llevados a cabo entre pueblos cristianos por pueblos cristianos y muchas veces, la mayoría, en nombre de la civilización y de la cultura cristiana. Esta pregunta, con mucho menos palabras, era la que tenía en el corazón en esas circunstancias, ¿no? Y la respuesta o la reflexión fue nuevamente contemplar cómo fue la vida de Jesús y quiénes constituyeron los obstáculos más importantes para la captación, la recepción y, por supuesto, la puesta en vida del mensaje del Evangelio, ¿no? Así que contemplando justamente a ver quiénes fueron los principales adversarios, resistidores, por decirlo de alguna manera, de la buena nueva de Jesús, sus compañeros de religión, digamos, los fariseos, los escribas, los sacerdotes, los doctores de la ley, es decir, Jesús emerge en un pueblo judío, llevando a su culminación, a su plenitud, absolutamente todas las características del judaísmo. Él viene a traer un vino nuevo, pero de la misma especie, digamos, que de la que se venía practicando, viviendo, que es el monoteísmo, la elección de un pueblo como hijo adoptivo, digamos, de un Dios que se revelaba como padre. Jesús se inserta absolutamente y más que se inserta, florece desde el árbol de la tradición judía y encuentra justamente en sus pares, en sus compañeros, muchas veces incluso en su propia comunidad por él formada, el principal obstáculo. Fíjense que a nadie llama a Satanás, en cambio llama a Satanás al mismo Pedro, ¿no? A nadie llama a Satanás. No, no le dice ni siquiera Satanás a los fariseos, en cambio le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás. Es decir, lo que me llevaba a esto a reflexionar es que los que más opacan a veces el brillo de un valor son aquellos que más palabrean sobre ese valor. Los que más se oponen y se resisten a la encarnación de un ideal son aquellos mismos que llevan su uniforme o su hábito o su distintivo, que los que perturban, distorsionan, licúan, obstaculizan cualquier mundo de valores son generalmente sus militantes, que los peores adversarios de los valores de la izquierda son los militantes de izquierda, los peores adversarios de los valores del peronismo son los militantes peronistas, los peores adversarios de la política son los mismos políticos, los peores adversarios de la iglesia están en la misma iglesia, los peores adversarios del testimonio cristiano están en las comunidades cristianas. No sé si entendés esa lógica. No estoy buscando tirar piedras, que es justamente lo que voy a comentar después de esta pausa musical, ni tampoco mirar la paja en el ojo ajeno, sino todo lo contrario, detectar justamente nuestra viga, porque eso es lo que le pasó a Jesús en su momento y eso es lo que le pasó a la civilización cristiana también en su momento. Los grandes discursos sobre el mensaje de Dios y sobre el Evangelio encontraban en la necedad, en el cinismo, en la ceguera de los mismos cristianos la principal dificultad para que ellos mismos vean.
¿En qué consiste este pecado habitual, no solamente en el mundo cristiano, sino como decía, casi se diría en toda cultura, en toda religión, en todo camino espiritual, de constituirse a veces paralelamente en el primer obstáculo, en la primera opacidad de una luz que se quiere transmitir, mientras soy militante de esa misma luz? ¿En qué consiste ese desdoblamiento, digamos, en el que yo, siendo profeta, anunciador, militante de una verdad, me constituyo en el primer obstáculo para la encarnación de esa verdad? ¿Me seguís? Y no pensemos, a ver, en la familia, que es el núcleo más pequeño, ¿no? ¿Dónde están los principales obstáculos del amor familiar, de la solidaridad en la familia? En la familia. Pensemos en la parroquia. ¿Dónde están los principales obstáculos de que la comunidad parroquial sea un ámbito de cariño, de afecto, de encuentro, de hermandad, de solidaridad? En la parroquia. Pensemos en la iglesia. ¿Dónde han estado últimamente los escándalos más graves? En la iglesia. Y así sucesivamente. Cada uno puede trasladarlo, si no es cristiano, a su propia iglesia, a su propia comunidad, a su propio partido, a su propio mundillo, digamos, a su propia barra de amigos incluso, ¿no? ¿Qué pasa entonces? Se trata de un tema muy sabido y al mismo tiempo muy doloroso y casi se diría vulgar. Hay ciertas cosas que son los valores, justamente, que conviene mantenerlos alejados de nuestra vida, alejados de la encarnación en nuestra vida. Y no hay tradición más común, más frecuente y al mismo tiempo más nefasta a la verdad que confinarla en un mundo abstracto, separado de la vida, teórico, de ese del cual se puede discursiar un montón, pero a la hora de, por supuesto, dejar que nos interpele y nos cuestione, le ponemos una etiqueta imposible. Así me imagino yo sonarían algunos textos del Evangelio, que por aquel entonces probablemente se leían, pero de los cuales se daba por descartado que era imposible. Cosas muy bonitas, poesía insuperable, pero la vida práctica es algo muy diferente, decimos.
Es mucho mejor combatir abiertamente a una verdad más que relegarla en el limbo de las cosas sin relación con la vida. Y entonces nos damos cuenta de que hay una especie de instinto de defensa, que es una especie de instinto de dejar las cosas lindas, imaginarias, para el mundo de las ideas y no para el mundo del cotidiano, y menos para el mundo de la política, de la cultura o de la economía, como en este caso hubiera sido necesario pensar en caso de que se ejerciera una resistencia por parte de los cristianos radical y absoluta al tráfico de esclavos. Arrinconamos las verdades que nos parecen demasiado duras, es decir, aquellas que cuestionan fuertemente nuestro estilo de vida. Las arrinconamos y creemos, y creo que esto es realmente una reiterada y común vicio, creemos que mientras las mantengamos como verdades, como valores, en el mundo de las películas, en el mundo de los libros, en el mundo de las teorías, en el mundo de las declamaciones, de alguna manera participamos de su brillo, de alguna manera participamos de su esplendor. Me imagino que de pronto yo viviendo en aquella época posiblemente me hubiera quedado conforme con el solo hecho de decir que estaba en contra de semejante atrocidades practicadas sobre los hermanos, incluso comentarlo, incluso expresarlo. Pero probablemente todos hubieran hecho lo mismo y sin embargo la rueda de la explotación, de la esclavitud, del hambre, de la condena y del asesinato continuaba girando. Si digo la verdad, ¿por qué no me creéis? Este es el siempre actual para nosotros de Jesús a sus condiscípulos, a sus contemporáneos, ¿no? Basta con que nos convenzamos de que el término creer es incluirlo en la vida, que es no solo pensamiento. Basta con que nos convencemos que creer es llevar a la vida, a hacerlo vida, para que las cosas empiecen a ser diferentes. Enséñame a conjugar el verbo en tu sonrisa, que hincha de alegría y emana vida eterna. Enséñame a cosechar un grano de mostaza, que crezca como un roble sembrado en tu jardín. Enséñame a ser más como tú, a caminar en tus pasos, ser un reflejo de tu santidad. Enséñame el amor de la cruz, así como aquel día que tus heridas sanaron los mías. Enséñame, Jesús, enséñame, enséñame a escuchar tu voz, no importa el ruido que haya, no dar siquiera un paso, si delante no estás. Enséñame a caminar en un mar de obediencia, anclarme en tu confianza, si he de naufragar. Enséñame a ser más como tú, a caminar en tus pasos, ser un reflejo de tu santidad. Enséñame el amor de la cruz, así como aquel día que tus heridas sanaron las heridas. Jesús, enséñame a reflejar tu luz, a comprender tu inspiración, a caminar
el corazón. Joven, enséñame a ser más como tú. A ver tus preceptos como morar, entender tu principio y tu final. Enséñame a ser más como tú, a caminar en tus pasos, ser un reflejo de tu santidad. Enséñame, Radio María te presenta su nueva aplicación. Ahora podés escucharnos en vivo, estés donde estés y sin interferencias. Búscanos en la tienda de aplicaciones de tu celular o tablet como Radio María Argentina. Radio María Argentina. Y disfruta de toda nuestra programación. Mañana nos encontramos con una catequesis espectacular. Mañana el mediodía del sábado en el aire. Una buena noticia que nos permite estar cada día más cerca tuyo. El Papa Francisco pide insistentemente que oremos por él. Que Dios lo bendiga y recen por mí, no se olviden. Haciéndonos eco de su deseo, queremos invitarte a orar de manera personal y comunitaria por sus intenciones, ofreciendo la Santa Misa, la oración del Rosario o un gesto de caridad por quienes más sufren. Recen por mí. ¿El aire? Ahí está. ¿Se está escuchando el aire? Ok. Cuenta un escritor cristiano, Alessandro Bronzato, cuenta que en una parroquia, hace un tiempo atrás, bastante, ¿no? Hoy ya felizmente no encontramos estos carteles. Había un cartel escrito, creo yo, ¿no? Había un cartel escrito que decía: para entrar en el lugar sagrado las mujeres deben tener la cabeza cubierta, las mangas al menos hasta el codo, el vestido hasta debajo de las rodillas y comportamiento modesto. Este es el cartel que estaba en la entrada, en la puerta de la iglesia. Repito, entonces, cabeza cubierta, mangas hasta el codo, vestido por debajo de las rodillas y comportamiento modesto. Y para los varones, no escupir en el pavimento. Es decir, para las mujeres vestirse, taparse, y para los hombres era cuestión de buena educación. Y algunos comentaban, sigue diciendo el escritor, algunos comentaban que el párroco era demasiado duro, demasiado exigente. Y yo pienso todo lo contrario. A la luz justamente de esta experiencia, digo, este tipo de requisitos son demasiado baratos para el Evangelio. Si vivir el Evangelio fuera realmente cuestión solamente, o mejor dicho, ingresar a un lugar sagrado fuera cuestión solamente de taparse y de cubrirse, qué barato que es el Evangelio, qué fácil que sería para todos nosotros practicar tal o cual religión. El caso es que la tendencia. Esta es la tendencia cuando se intenta vivir cualquier paradigma de valores, cualquier escala de valores. Hacerlo fácil, convertir en un boleto de ingreso bastante barato. Es notable cómo se va abaratando el ingreso a distintos ámbitos de valores en todos los planos, ¿no? Siempre y cada vez más barato. Para ingresar en realidad, según la lógica de Dios,
para ingresar en el ámbito sagrado, según la lógica del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, las exigencias son muchísimo, pero muchísimo más importantes. Porque yo os digo, dice Mateo, que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Es decir, que si nuestra justicia simplemente se conforma con la aplicación de la ley, no hay caso. Ay de ustedes, Mateo 23, escribas, fariseos hipócritas, que pagan el diezmo de la menta, del aneto, del comino y descuidan lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Esto es lo que hay que practicar, por ejemplo. Claro que diezmar, en este caso, la menta, el aneto y el comino, o en este caso, la limosna, es más fácil. Ahora, practicar la justicia, la misericordia, es decir, la compasión y la fe. O Mateo 5:23, si presentas tu ofrenda en el altar y te acordás de que un hermano tuyo tiene algo que reprocharte, deja tu ofrenda allí, delante del altar, y anda primero a reconciliarte con tu hermano, después volvé y presentás tu ofrenda. Estaría bueno poner esto en el ingreso, por ejemplo, de nuestras parroquias, ¿no? Antes, en la misma puerta. Si venís acá a este lugar sagrado a presentar tu ofrenda y alguien tiene algo que reprocharte, por favor, primero anda y reconciliarte con tu hermano. Después vení y presenta tu ofrenda. Después vení y hace tu novena. Después vení y participa de la misa, etcétera, etcétera, etcétera. Y digo más, si por ahí, en vez de leer a lo mejor tanto sobre la sube y la baja del dólar, leyéramos algunos profetas, por ejemplo, ¿no? Y escucháramos a un profeta como, por ejemplo, en el Éxodo, no es profeta, ¿no? Si él me dirige gritos de ayuda, yo lo escucharé porque tengo compasión. Se está refiriendo al huérfano, es decir, el desgraciado de aquella época, por ejemplo. La opresión de los desgraciados y el gemido de los pobres son los que me hacen levantar, dice el Salmo 12. Yahvé parece que se levanta, escucha el gemido de los pobres y la opresión de los desgraciados. Parece que ese rumor en aquellas cárceles de esclavos no la escuchaban sus vecinos, pero Dios sí lo escuchaba. Y no solamente lo escuchaba, sino que fíjense lo que decía acerca de los rezos, de las oraciones, de las personas piadosas, que seguramente con muy buena intención se reunían en el templo mientras ese clamor de justicia, de opresión, de angustia, a pocos metros de allí se elevaba al cielo. ¿Qué podría haber dicho Dios acerca de esas otras oraciones y novenas y peregrinaciones y tanta otra cosa litúrgica más que está muy bien? Podría haber dicho, por ejemplo, lo que dice en Amós: yo detesto, desprecio vuestras fiestas y me disgusta el olor de tus reuniones. Amós es un profeta, estoy leyendo la Biblia, ¿no? Si me ofrecen holocaustos, no me complazco en vuestras oblaciones. Yo no miro los sacrificios de vuestra comunión. Aparta de mi lado la multitud de tus canciones. No quiero oír tu salmodia ni tus arpas. Sí, el juicio fluye como el agua y la justicia como un torrente inagotable. ¿O qué decir, por ejemplo, si hubiéramos comprendido, lo mismo hoy, a Isaías cuando dice: ¿a mí qué tanto sacrificio de ustedes? Cuando vienen a presentarse ante mí, ¿quién ha solicitado de ustedes que me llenen de bestias mis atrios? Porque en aquella época el culto se hacía con la entrega de los mejores novillos, los mejores animales o incluso unas palomitas, si se era pobre, ¿no? No me sigan trayendo esta oblación vana. Me resulta detestable el humo de vuestro incienso. Me resultan detestables sus noviluños y sábados, que hoy serían como novenas y domingos. No quiero que convoquen ni ayunos, ni asambleas festivas, ni solemnidades. Todo eso lo aborrece mi alma. Me han resultado un gravamen que me cuesta llevar. Y al extender ustedes vuestras palmas, las manos, me topo los ojos para no verlos. Aunque menudéis la plegaria y el rezo, yo no los oigo, porque sus manos están llenas de sangre. Lávense, límpiense, quiten vuestras fechorías de delante de mi vista. Dejan de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen lo justo, den sus derechos al oprimido, hagan justicia con la huérfana, aboguen por la viuda, es decir, por los necesitados. Evidentemente, no solo en nuestra iglesia, en nuestras comunidades, en nuestra historia, sino también creo que esto es un transversal
al corazón humano, ¿no? Que atraviesa todas las culturas, civilizaciones, religiones y ámbitos. Evidentemente, el hacer barato, fácil y mediocre, de alguna manera, los valores que practicamos terminan siendo el primer obstáculo, la primer dificultad, el primer escollo que la luz de esos valores tienen para llegar al mundo.